Damos gracias al Señor por este tiempo de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, una de las cosas que más me motiva, una de las cosas que más me apasiona, es justamente ver a la iglesia en las Escrituras. Cómo puedo ver yo figuras y cosas así que podamos expresar, ¿no es cierto?, la labor, la función que tiene la iglesia en la sociedad y en este mundo. Amén. Bien, voy a leer un poco la reflexión que tengo con respecto al tema, pero quiero irme en esta línea conductora que tiene que ver justamente con los temas que hemos ido tratando. Justamente el pastor Mario nos comentaba que el Señor le había puesto en su corazón que no nos moviéramos, ¿no es cierto?, de aquí si su presencia no iba con nosotros. Amén. Así que es un hilo conductor que nosotros siempre tenemos que considerar en nuestra vida. Dios nos habla a través de las Escrituras y nosotros tenemos que estar atentos. Y la Escritura también nos enseña que tenemos que estar atentos en oír la palabra del Señor, porque en algún momento Dios nos va a dar un mensaje y si no estamos atentos, no vamos a oír la palabra del Señor. Luego el pastor Jonathan Ariel Ceballos Ortiz nos comentaba también la palabra del Señor y Dios había puesto en su corazón la sal, ¿no es cierto?, la sal de este mundo, y nosotros somos esta sal, ¿no es cierto?, que detiene, ¿no es cierto?, la corrupción, el pecado, la maldad. Esa es la función de la sal, porque si la sal se hace insípida, ¿qué ocurre en el texto de la Escritura? No sirve de nada, solamente sirve para ser echada en los caminos y pisoteada por los hombres, dice la exageración del texto, ¿no es cierto? Bueno, ahora este refugio que es justamente la iglesia. La iglesia es un refugio donde nosotros nos refugiamos para justamente cobijarnos al amparo, al alero, al abrigo, bajo la mano del poderoso del Dios Altísimo. Entonces, no estamos bajo cualquier sombra, no estamos bajo cualquier alero, estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿no es cierto? Y el salmista decía, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré?, dice. Y se hace esa interrogante, esa pregunta, ¿en quién confiaré? Y es justamente eso lo que es la iglesia. La iglesia es un grupo o una persona que está constantemente confiando en el Señor. Amén. Ahora, tenemos que poner una postura. A veces cuesta hablarle a los pastores o hablarle a la iglesia, pero yo quiero hablar sobre el derecho legal de la iglesia para entrar al lugar santísimo. Un derecho legal. Ahí hay un componente jurídico, sacerdotal, que tiene que ver mucho con la autoridad que tiene cada siervo del Señor o aquellos que han reconocido a Dios como su único y personal Salvador. Bueno, yo le he puesto lávate o perece, porque en el fondo si no nos lavamos y no nos preparamos para poder tomar esta gran responsabilidad, o sea, no, te lavas o pereces. Eso era justamente lo que le ocurría a los sacerdotes. Y es como gritarle a la iglesia a través de las naciones, poder decirle ¿hasta cuándo intentaremos tocar lo sagrado con las manos profanas y sucias? ¿Hasta cuándo vamos a terminar con esto de ir en el nombre de Dios, en el nombre del Altísimo, cuando lo que estamos haciendo es un negocio nomás, es una cuestión que tiene que ver con lo terrenal y no tiene que ver con lo celestial, con lo espiritual, con lo que está construyendo Dios para poder cumplir sus profecías? Pastores, iglesias, líderes y hermanos hemos confundido la gracia con la negligencia. Entonces se tiende a confundir esta gracia tan maravillosa que Dios nos dio a través de Cristo y a través de su palabra con la negligencia, dejando de hacer algo que tenemos que seguir haciendo. En el fondo, la iglesia no debe dejar de hacer la palabra del Señor por refugiarse en la gracia. Todo lo contrario. Somos hombres y mujeres que nos refugiamos en la gracia para cumplir los preceptos y la palabra del Señor. Amén. Venimos ante el Rey del Universo, ante el Eterno, ante el León, el Dios Altísimo, cargando el polvo en nuestros pies. Y esto tiene que ver justamente con lo que ocurrió este fin de semana
a través del país y a través de la humanidad, tiene que ver justamente este sistema, este polvo que está en los pies constantemente. Y Jesús le dice a sus discípulos, les voy a lavar solamente los pies, porque era justamente lo que se les había ensuciado en el trayecto del camino, la suciedad de este mundo pecador. Este sistema corrupto que envenena en forma permanente nuestras vidas. Trabajamos más del 50% de nuestro tiempo diario para otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, con Dios. Entonces estamos expuestos en forma permanente a este sistema corrupto, a este sistema envenenador que nos absorbe a veces justamente por nuestras responsabilidades. Resuena en mi cabeza las palabras del gran Yo Soy cuando interpela a Moshe y le dice, quítate las sandalias. ¿Qué te pasa, cochino, que venía aquí a meterte a un lugar santo? Esta es tierra santa, quítate las sandalias. ¿Qué venía aquí? ¿Qué se te ocurre? Parafraseando, ¿no es cierto?, el texto. ¿Cómo se te ocurre venir aquí y meterte con tus pies inmundos aquí y llegar y pisar esta tierra santa? No es así, hermano. Entonces, a veces confundimos la gracia con la negligencia. Y santo es el nombre del Señor. Bien. Él le dice, quítate esas sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa, simbolizando el respeto, la humildad, la reverencia ante la presencia de Dios. Este encuentro con la zarza ardiente establece la santidad de Dios y la necesidad de separar lo sagrado con lo común. O sea, necesitamos en forma permanente tener esa sensibilidad, ¿no es cierto?, de separar lo sagrado de lo común y no caer en la torpeza de llevarle cosas comunes a Dios cuando lo que tenemos que presentarle son cosas en estado de santidad. Nuevamente leo, la iglesia se presenta ante el Rey del Universo, ante el Eterno, ante el Elohim, el Dios Altísimo, cargando el polvo de sus pies, un sistema corrupto. Pero Dios, en forma permanente, le ofrece al hombre lavarse, purificarse. Mientras ignoramos el mandato de Dios, puede pasar. Pero si estamos en forma permanente estudiando las Escrituras y conocemos la voluntad del Señor, tenemos que limpiarnos. Y la pureza debería ser uno de los fundamentos principales de nuestra vida. Presentarnos delante del Señor en forma limpia. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿A quién le está hablando? A su pueblo. Al pueblo santo. Al pueblo santo. Esa es la voz del Eterno. Lávate. O sea, cuando vengas delante de mi presencia, así no, pues, no, así no. No, ya, cabréate, pues, como todo el tiempo lo mismo. Abúrrete. Santifícate, límpiate, lávate. Porque estás delante del Dios Altísimo. Bendito sea el Señor. No es una sugerencia. Isaías capítulo 1, versículo 16 es un ultimátum. El cielo no responde a los que tienen títulos. Responde a los que tienen un estatus legal de santidad frente a Dios. El fuego no cae sobre el altar vacío o con animales sucios. Levíticos capítulo 1, versículo 9 dice, y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo en el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El sacrificio, aún así, cuando se degollaba el cordero y se ponía, no iba así, todo sucio. Había que lavar las entrañas, las tripas, todo había que lavarlo. Y presentar un sacrificio limpio para que el fuego descendiera en el altar y consumiera la ofrenda grata delante del Señor. Gloria a Dios. El fuego, la presencia de Dios cae sobre sacrificios que
que han pasado por la pureza del agua. Dios no va a caer, no va a descender sobre los que no han pasado por un proceso de pureza, de limpieza, de estar en forma permanente en la presencia del Señor. Y puedo de alguna forma darle crédito cuando dicen, bueno, llevo años en el Evangelio y yo debo respetar eso. Porque es un hombre o una mujer que ha permanecido frente a diferentes situaciones, ataques de diferentes índoles, y aún así sigue en el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Este protocolo de limpieza tenía que ver con el mikve, con K, mikve, de Yeshua y los talmidín y a sus pastores y a la iglesia. Son personajes que tenemos que recordar en forma permanente. El sacerdocio, que era el sacerdocio del Antiguo Testamento, y el Jesús, el Yeshua, que es el sacerdote supremo, es el sumo sacerdote. Y Jesús, a través del Evangelio, invita a la iglesia y le dice, ahora ustedes son real sacerdocio, son linaje santo, escogido. Oh, gloria a Dios. Entonces, entre los tres personajes se traspasa el mismo protocolo de limpieza. ¿Cuál era el protocolo? Voy llegando. Para entrar en la dimensión de lo sacerdotal debemos observar el mapa que dejó nuestro Adón Yeshua. El que saltó, él no saltó los procesos. Podría haber dicho, no, yo soy Dios, así que aquí yo hago lo que quiero. No, él cumplió con los procesos. Él santificó el camino. Él lo preparó. Él no hizo las cosas al lote. El mikve de identidad, el Jordán. El mikve era un lugar de lavacro, era una fuente de bronce en el altar, o era una acumulación de agua pero era un agua limpia, un agua purificada. Aunque el Jordán no era el mejor río que había en la época, pero Dios usa esta imagen de acumulación de agua para simbolizar el mikve, que era el lavamiento sacerdotal. Ahora, Yeshua, siendo Dios, se sumergió en las aguas para cumplir toda justicia. Le dice a Juan el Bautista, le dice, mira, tranquilo, tú soy mi primo, nos conocemos, yo sé que yo soy mayor que tú, yo soy el Cordero de Dios, tú soy un profeta, tú viniste para preparar el camino nomás, si no te pegues tanto la quebra. Pero resulta que aquí hay una voluntad. Y tenemos que hacer lo que es justo delante del Señor. Amén. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Pero no, pues que no, Juan, bautízame nomás, si eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Entonces, el Jordán nos enseña que el cielo solo se abre sobre los que se rinden voluntariamente al lavado de sus vidas. Porque ese día se abre el cielo y da testimonio de Jesús. Pero porque Jesús se rinde ante este lavamiento, ante esta voluntad del Padre, que Él se había sometido a lo sumo, ¿no es cierto? Como lo expresa las Escrituras, que Él, siendo Dios, se sometió, se hizo como uno de nosotros como hombre, ¿no es cierto? Y se sometió a lo sumo y se hizo obediente. Y se hizo tan obediente que obedeció tanto que se puso en la cruz. Y murió por nosotros. Amén. Gracias, Señor. El mikve del servicio, el lavatorio de los pies, que lo vimos el fin de semana, actuando, ¿no es cierto? Este mikve es la última cena. Yeshua lava los pies de sus talmidim, de sus discípulos. La comunión, el orgullo es el polvo del camino que te impide tener parte con el Mesías. Ustedes ya saben el párrafo, ¿no es cierto? Cuando Pedro le dice, no, Adón, no, tú eres mi amo, no, ¿cómo tú me vas a lavar? No es que él no quería que lo lavara,
Es que lo que él decía, no, pero si tú eres el Adón, tú eres el amo, tú eres el dueño, tú eres el Dios Altísimo, ¿cómo tú me vas a alabar a mí? Yo debía alabarte a ti. Y nuevamente se repite la misma historia. Jesús le dice a Pedro, Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, entonces tú no tendrás parte en el reino de los cielos conmigo. Frente a esa situación, Pedro reacciona y le dice, Maestro, lávame los pies, las manos, la cabeza, lávame todo. Porque si así conviene, entonces purifícame para estar limpio delante de tu presencia. Gloria a Dios. Si no permites que la palabra lave tu camino diario, tus decisiones, tus pasos, no tienes herencia legal en el reino de Dios. El lavamiento de los pies es el recordatorio de que un sacerdote debe mantenerse limpio mientras camina en este mundo sucio. Y recuerda a sus pastores e iglesia que debemos en forma permanente seguirnos y sumergirnos en Dios, en la presencia del Yeshua, del Mesías, de este Dios Altísimo. Gloria a Dios. La iglesia hoy no es un club social para caerle bien a la gente. Hay gente sucia, hermano. Gente sucia que lo único que viene es ensuciar el altar. Porque no tiene ninguna intención de lavar su vida en la sangre de Cristo. Así es. El nombre de nuestro Adonai, de mi Señor, del gran amo. La iglesia es el reino de sacerdotes y un linaje escogido, puesto como un muro entre el juicio de Dios y la misericordia. La segunda parte se las predico el 11 de abril. Que el Señor les bendiga. ¿Amén? Gloria al Señor. Gloria al Señor.